comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Muy buenos días en esta excelente mañana de sábado que se va a ir transformando lentamente en una tarde mientras conversamos en nuestra 9ª edición de Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis. Es realmente un gusto continuar con esta sucesión de encuentros semanales que tenemos con nuestra gente amiga, con la gente que tiene la deferencia de sintonizar esta frecuencia todas las semanas, y también con todos aquellos que después lo van a escuchar a lo largo de la semana colgado en nuestra página web y en la página web de Radiofrecuencia 808. Primero que nada queremos saludarlos a todos, darles la bienvenida a quien les habla, el conductor Walter Veneciani, la profesora Sheila Hueros, que tengo acá sentada a mi lado, el maestro Diego Cubelli, que se está terminando de acomodar mientras llega exhausto de su última carrera para ingresar en el programa, el profesor Ari Thaler, terminando de hacer sus consultas telefónicas y tratando de poner en silencio su siempre sonoro celular, y a nuestro productor estrella, el operador del programa, el señor Henry Durán, que está en la cabina de controles, y bueno, y por supuesto un saludo a todos ustedes que están del otro lado. Hoy tenemos un programa con muchas cosas, con algunos temas que nos habían quedado pendientes del programa anterior, con un repaso general de todas las actividades y todas las experiencias por las que transitamos durante la semana que fue del 10 al 17 de abril, que realmente para nosotros, y creemos que para un conjunto importante de gente que transitó por la Criolla del Prado, va a ser una semana histórica, porque era, entre otras cosas, la vuelta a una fiesta popular que lleva 95 ediciones con muy pocas interferencias. Fíjense que la primera fue en 1925 y en realidad tendríamos que estar ahora en la 97 y estamos en la 95 porque durante 2 años, 2020 y 2021, hubo de suspenderlas por pandemia y fueron las únicas suspensiones. Una fiesta popular que enorme de gente, una cantidad enorme de uruguayos, muchísimos montevideanos, otros que vienen de otras partes del país, a encontrarse en un ámbito donde se intenta generar un cruce entre las tradiciones rurales de nuestro país y la cotidianeidad contemporánea. Y bueno, sobre todos esos temas vamos a hablar, y también después vamos a hablar un poco sobre eso de las tradiciones y la cotidianeidad, porque justamente hoy estábamos trabajando con un material para un congreso en el cual tenemos que exponer junto con Sheila en estos días, un evento que se iba a realizar hoy de noche por internet, quedó pospuesto, y implicaba la lectura de una ponencia de un colega colombiano muy interesante, y sobre eso se generaron una serie de dudas y reflexiones que también vamos a compartir con ustedes. Pero vamos a ir con orden, porque después de eso también vamos a tener que hablar de algunos tangueros maravillosos y un poco olvidados en nuestro medio, que es una cuenta que quedó pendiente del programa pasado, introducirnos un tanto en las figuras de Manolo Guardia y Luis Pasquet, dos creadores, músicos, compositores, multifunciones, maravillosos de nuestra trayectoria cultural. Y vamos también a incursionar en el análisis, en el compartir las visiones sobre algunas formas coreográficas que forman parte de nuestro patrimonio cultural del medio rural.
En esta semana creo que vamos a estar hablando de la chimarrita, ¿no? ¿Es verdad, Ari? Sí, así es. Bueno, entonces con todo esto va quedando presentado el programa y podemos dar paso a la primera música que nos va a acompañar en el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces, digamos, con una... ya que venimos por chamarrita, digo, vamos a escuchar a Soledad Bravo, una venezolana maravillosa que estuvo en el país en 1983, convocada por el Partido Comunista, y que al retornar a su... clásica chamarrita Pal que se va, en la voz de Soledad Bravo. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito ya pintas como el que más. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Bueno, que tengan todos un muy buen mediodía y contarles que cerramos una nueva semana maravillosa, por cierto, y hasta mágica, diría yo. Desde el domingo 10, en el cual inauguramos nuestro fogón, al domingo 17, les digo que hasta nosotros nos asombraron la parte cuantitativa. Nos visitaron y pasaron por nuestro fogón más de 5.000 personas. 150 elencos de danza, o sea, espectáculos que se dieron. Por supuesto, hay algunos que fueron varios días, pero 150 propuestas escénicas en el escenario, además de cantantes, grupos, en total, más de 150 propuestas artísticas en el escenario y continuamente en la tarde, tanto en el salón como en la explanada, en la hermosísima explanada que tiene ese local, actividades que estuvimos haciendo desde demostraciones de danzas urbanas, talleres de danza tradicional y popular, para lo cual, con la coordinación de Gonzalo Moreira y de Mercedes Barcelona, participaron también estudiantes del último año de la carrera de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, del área de folclore. Después hicimos un espacio durante 2 días, 2 jornadas, llamado Reflexiones, en donde convocamos a varios colegas para intercambiar justamente una mirada y enfoques después de 2 años sin actividad y cómo veíamos la actualidad. También hubo un espectacular poesía con bandoneón acá
estuvo participando Diego junto con María Laura, con Silvia y con Ismael, y Diego con su bandoneón, que realmente estuvo con excelente concurrencia de público, porque además un formato muy novedoso, ¿no, Diego? Algo que no se da habitualmente en la del Prado. También estuvimos con Néstor Ganduglia, que sus narraciones y sus cuentos fueron impresionantes. Tenía absolutamente conquistado al público con esos cuentos, pero además una performance muy, muy particular que él hace con esas narrativas. Y después, bueno, un cursillo de danzas argentinas que estuvo a cargo de Ari, de Amparo Lucas, y también estuvo la participación del Río Uruguay. Uh-huh. Y bueno, también estuvimos con una exposición permanente con cuadros de Marina Cultelli, como siempre. Esto ya es un clásico del fogón. Un clásico del fogón. Y también contamos con la presencia y la participación de Mónica Brin, que deleitó a los más pequeños durante todos los días con sus excelentes maquillajes artísticos, que bueno, había cola, sí. Y no puedo dejar de nombrar a Eros porque era su modelo para todos esos maquillajes, pero además todos los maquillajes diferentes, no había nada estructurado previamente. Yo creo que Mónica les mira las caritas a estos pequeños y decide en el momento qué color, empieza por los colores y después sigue por un diseño, y es maravillosa porque es muy, muy, muy hábil, muy profesional. Y muy creativa. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, disfrutamos de todas estas actividades, y bueno, también un saludo y un agradecimiento a todo el equipo que participó en esta oportunidad, que son, bueno, además de nosotros cuatro, porque incluimos a Diego ya en el equipo como parte, a Ernesto, a Graviela, a Amparo, a Sabrina, a Juan, a Meche y a Gonzalo. Y bueno, un especial saludo a Javier, porque bueno, sabemos que se está recuperando lentamente, pero bueno, no tengas prisa, Javier, que vamos a salir, no sé, tenemos que ir a tomarnos unas virundelas por ahí para que se te vaya todo y listo. Entonces eso, una semana espectacular. Bueno, la jornada del viernes en la noche contamos con la presencia de Carolina Cose, nuestra intendente de Montevideo, que realmente una maravilla de persona, ella y sus dos secretarias, que bueno, eran parte del público sin ningún tipo de exigencia ni de otra distinción, más que concurrir, acompañarnos. Y le agradecemos su presencia. Y yo creo que disfrutó mucho del espectáculo y de estar allí, ¿no? Por lo menos se la vio distendida y con ganas de acompañar. Sí, un Prado distinto, ¿no? Desde el punto de vista del entorno, un Prado muy verde. Sí. Con mucho vegetal, mucha planta, perdón, porque si no los paisajistas, bueno, que estuvo a cargo de Nelson Mancebo, y que realmente cambió desde el punto de vista estético todo el entorno del Prado, que esperemos que en algún momento pueda recuperarse con todo este tema patrimonial, ¿no? Que lleva tanta complejidad desde el punto de vista edilicio y arquitectónico. La recuperación de esos galpones gigantes. Sí, ¿no? pero hay todo un protocolo y bueno, y tiene lo suyo. Pero de todas maneras fue muy disfrutable, nos acompañó muchísimo el clima, salvo el lunes, pero que llovinó muy poquito. Y bueno, el fogón estaba a full, y hasta las 2 de la mañana primero y después hasta las 3 de la mañana los 4 últimos días. Y bueno, agradecemos también a Pablo Barleta por
por la oportunidad, digamos, y bueno, esta gestión que había quedado pendiente de repetirse, más bien no de repetirse, de generar, digamos, el espacio que había sido postergado durante 2 años. Eso ya estaba consignado con la gerencia anterior. Bueno, no sé si algún detalle más. Yo quería hacer mención también de, bueno, hay una cantidad de amigos que fueron, que colaboraron, Eduardo y Silvia, por supuesto, que estuvieron varios días, que colaboraron, y muchos otros más, pero quería hacer una pequeña mención a ese arte, porque me volvió a impactar, ese arte maravilloso y ancestral que es la narración oral, simplemente eso que hizo, que parece tan simple cuando uno lo escucha, tiene ese aura de lo sencillo, de lo cotidiano, de contarnos una historia, de contarla de manera amable, enfatizando, parando, utilizando los tonos y los semitonos para poder involucrar al público según lo que ocurre. Unas historias que él se preocupa mucho en explicar, que las recogió en sus recorridas por el campo y también por las ciudades, pero en este capítulo especialmente estaba destinado al campo. Hablamos de lobisones, del lobizón caballo, del lobizón perro, unas anécdotas maravillosas que en realidad yo creo que el hecho de que sean ciertas o no sean ciertas ni le sacan ni le ponen. Si son ciertas, mejor; si tienen una base cierta, mejor, o por lo menos para él. Pero la magia de contar bien una historia, de atrapar al público en un relato que no tiene una profunda complejidad, ni diferentes tramas temporales, ni muchos protagonistas, es un relato simple. Yo creo que forma parte de las tradiciones necesarias para la formación de las personas, para el humano. Desde el contador de historias que nos imaginamos, no tenemos una certeza clara, pero todos nos imaginamos en torno a la rueda de fuego en la época paleolítica o en las tribus primitivas. Qué palabra, primitivas, ¿no? El idioma nunca es inocente, decía Ferdinand de Saussure, y debía tener razón, sabía por qué lo decía. Pero nos imaginamos en todas esas poblaciones a una persona contando historias y manteniendo la tradición oral en torno a una fogata, al fuego. Y por supuesto no nos imaginamos, sino que la mayoría recordamos las historias que nos contaban una y otra vez, sentados al borde de nuestra cama, los adultos, los padres, los abuelos, los tíos, o que nosotros mismos contábamos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, a lo largo de toda su vida, y que sin lugar a dudas contribuyeron a formarlos tal como son. Entonces, reivindicar ese arte de saber contar, de saber charlar, que después voy a poner en contraposición también con la modalidad que ocurrió en el taller de poesía, donde tenemos una impronta actual de la lectura de la poesía, donde se lee tratando de evitar, claro, tenemos aquel antecedente de las escuelas de declamación, pero entonces para salir de eso se hace una lectura completamente plana para que el contenido sea cargado únicamente por el oyente, pero me vienen ganas de cuestionarlo, pero lo haremos después. El compañero Diego Cubelli. Bueno, lo que no tuvo cuestionamiento ninguno fue además la gastronomía. Impresionante. Era increíble que, bueno, nosotros teníamos un tema de horario, es decir, solo podíamos comenzar la venta a partir de las 20 horas. Bueno, después, a raíz de una nota que elaboramos con los fogones, nos habilitaron media hora previa. Pero fue impresionante el tema gastronómico, porque además toda la elaboración es absolutamente casera. Entonces, bueno, mayoritariamente toda esta parte a cargo de Ernesto,
y en la cocina todos los compañeros, y bueno, allí al frente también Gaby, disfrutable totalmente, porque además uno cuando entraba en la cocina era un jolgorio, pero las manos se movían, iban y venían por esas planchas, con esas cuchillas, tablas, etcétera. Y les cuento que la elaboración estaba desde temprano, o sea, previo a la apertura se elaboraban en forma casera, ellos y todo el resto de los elencos, porque es donde en uno de los ámbitos de esta semana, sesión de ir a hacer un taller literario de literatura gauchesca, ni de nada, se fue a hacer un taller, un encuentro literario como se puede hacer en cualquier boliche montevideano, como está esa sana y proliferante costumbre a la que uno debería integrarse más seguido, porque hace mucho bien, que es participar de esas lecturas de poesía compartida que se dan principalmente en los boliches céntricos de Montevideo, también dentro de la Criolla del Prado, con una no menguada concurrencia, con mucha gente que participó con mucho interés. Bueno, entonces primero que nada queríamos gauchesca, por ejemplo, y yo creo que tal vez hagamos ese intento en algún momento, generemos un café literario para leer, disfrutar, claro, y criticar. Exacto. La poesía gauchesca, reapropiar, reconocer la poesía gauchesca, porque tiene cosas que capaz que conviene traer a la mochila. Sí, sí, claro, hay cosas muy valiosas que no son siempre las más conocidas, tal vez. Pero bueno, optamos por traer poetas no tan conocidos, capaz, o sí tomar el tema de la tradición rural, digamos, desde otro lugar. Por ejemplo, se leyó un poema de Elder Silva que habla del padre que andaba a caballo, y resumiendo, ¿no?, reduciendo todo el contenido poético, pero sí tomar eso desde otro punto de vista, que tal vez es más interesante que volver a lo más conocido, ¿no? Entonces eso sí fue totalmente pensado así, y bueno, y la experiencia fue muy linda para todos, ¿no?, los que participamos ahí. Sí, yo creo que también esta cuestión ahora que están conversando sobre ese tema, digo, esta cuestión de como que hay dos mecanismos, ¿no?, en referencia al público. O llevarles lo que quieren, entonces vamos y estamos a demanda, entonces desde mi punto de vista tiene algunos aciertos, pero es como más de lo mismo, porque si les llevamos lo que quieren, sobre todo en zonas complejas desde el punto de vista social y cultural, entonces me parece que la decisión fue absolutamente al revés. O sea, esto es lo que hay, que venga quien quiera, y que venga quien quiera significa que la cultura gusta, la cultura está, el arte y la apropiación del arte en un contexto en donde la convocatoria es amable y donde el entorno es agradable, y ni que hablar los artistas de primera línea, pero también de primera línea significa saben lo que hacen, es decir, no se improvisó, se pensó, se armó, se debatió, se reflexionó sobre la propuesta, y ese armado, esa propuesta, que fue, sin lugar a dudas, una obra de arte concebida para un espacio determinado, con un diagnóstico establecido y brindado en forma abierta al público que había. Entonces, esto me parece también sumamente importante, porque estamos muy acostumbrados a esa demanda que nos plantean incluso desde la política cultural, en la cual hay que ir corriendo a dar más de lo mismo, y yo creo que sería hora de ver qué resultados. Y a preguntarle al vecino qué quiere. Y hay una tercera opción que también se descartó, no solo en esta posibilidad de taller, sino que sirve para el armado de la programación de un fogón, de los contenidos culturales o de un programa de radio, y que Ari me va a seguir en esto, que es hacernos los difíciles y hablar en un lenguaje estrafalario que parezca que somos extremadamente
cultos, y que de esa manera vamos a acceder contemporáneas en arte, y esa también es una posibilidad, y también es una posibilidad conscientemente descartada una y otra vez por la gente que participa de este equipo, por la que formó la programación, por los que generamos este espacio. Pero en torno a ese tema de la lectura, de la forma de yo creo que la poesía tiene también algo de necesidad de ser leída, de ser narrada por otro, de ser escuchada, que no es lo mismo. Sí, hay un espacio íntimo en el cual yo puedo sentarme y leer poesía, pero decir poesía tiene un valor particular, y yo creo que completa el acto estético. También soy consciente que venimos de una larga historia desde el 900 y aquellos famosos talleres y escuelas de declamación. Entonces la gente decía: canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles, y le daba toda una cosa engolada que bueno, ya no solo está de modé, sino que me conducía demasiado y aburría un poco, tal vez no a los contemporáneos de aquella época, pero sí está como pasada de moda y ya no ocurre más. Tenemos otra versión, que es la de los actores leyendo poesía, que ya no van a esa situación de declamadores, pero sí interpretan como lo lleva su oficio, se generan un personaje, lo crean, le buscan los conflictos que se desarrollan en la trama, tratan de apoyar unos u otros, y depende de qué escuela actoral venga el actor, y generan otra cosa que, ojo, no quiere decir que esté bien ni mal, son opciones. Yo recuerdo haber tenido muchas dificultades para poder leer la Divina Comedia. Ahora hace mucho que no encaro ese desafío, pero sí, cuando era joven, adolescente y un poco más, intenté varias veces hasta que al final terminé de leer la Divina Comedia, un poco como por disciplina, porque no lograba ponerla en el contexto histórico de cada una de las personas que después fui escuchando a lo largo de mi vida, que refería a Dante, y las alusiones hasta cómicas, si uno conocía el contexto de gente que había chispita. Pero después, y no hace mucho tiempo, hace 2 o 3 años, logré escuchar solo un pasaje, tampoco completo duraría muchas horas, pero logré escuchar un pasaje de inimitable. Era una cosa maravillosa la que estaba ocurriendo ahí con el celular, porque fue en el celular, que en pésimo audio, y esa lectura de un artista de la talla de Victorio Gassman en el idioma original, con todo lo que significa, y ahí entendí, sin entender el idioma, sin entender el contenido, entendí por qué la trascendencia de la Divina Comedia. Viene por ahí el cuestionamiento. Sí, bueno, en realidad es un tema ampliamente discutido y conversado entre poetas, ¿no? Y entre la gente que anda cerca. Primero, pensar también lo que pasó el otro día. Ustedes no se imaginan lo difícil que es, por ejemplo, que un poeta lea a otro poeta, sí, en público, ¿no? Que seleccione, que también eso fue pensado entre nosotros, que no leímos cosas propias, fue una selección de poetas que tenemos, que nos gustan, o que nos gusta el poema, o lo que sea. Entonces, a la hora de leer, esto es un poco fundamental pensar que todo esto que decías, Walter, de la lectura más estructurada, más de la escuela de la declamación, hoy en día en el ámbito poético está bastante mal visto, ¿no? Porque le da como una cosa, no por lo antiguo, sino porque eso es poner un poema en un molde de lectura
todo lo que vaya a leer esa persona va a ser igual, porque lo pasa por ese tamiz de la declamación. Entonces, la diferencia un poco lo da eso. Hay otras formas de acercarse a la lectura que puede ser, ya hace más de, es nuevo, pero hace 50 años o más, de la parte performática, digamos, que acá en Uruguay hay poetas que se han acercado mucho a esa forma, pero cuando nosotros optamos por leer el poema que no es propio, optamos en general por esa lectura más lineal, porque en realidad hay sí una tendencia, pero cada poeta lo pasa por su cada lector, digamos, ¿no? Ya cuando lee el poeta cambia porque lo pasa por el tamiz de su propia sensibilidad, y muchas veces pienso, el otro día justamente me preguntaron esto mismo, que es una forma un tanto uruguaya también de leer, ¿no? De no darle demasiado aspavienta a la lectura, porque el poeta en general no es actor, entonces el actor se puede permitir otros elementos, y bueno, se opta por esa lectura más lineal, pensando en que muchas veces lo que elaboramos es mucho texto, mucha cosa, mucho... el otro día, no sé, habremos leído 20 poemas, capaz, un poco más. Entonces, que algo le quede al que escucha solamente un verso, un poema, o solamente la referencia, me gustó tal poeta, voy a buscar para leer en internet, o me voy a comprar un libro, ahí va más la cosa que ya pensar un espectáculo, porque eso ya sería otra forma de pensar el elemento. En lo personal, por ejemplo, ahora yo estoy armando un espectáculo con un poeta que a su vez que es Eduardo Nogareda, que lo deben conocer, que es gente de radio, y ahí ya es otra cosa, porque lleva música, lleva un guión estructurado, entonces ahí la lectura hay que pensarla ya más teatral, digamos, ¿no? Más escénica, que no es lo mismo que si nos ponemos a leer en una ronda de poetas. Sin embargo, hay colectivos vinculados a la poesía, digamos, que en realidad ejecutan exactamente lo contrario y que sostienen y defienden justamente, digamos, la otra rama, digamos, que vos mencionaste, ¿no? A mí me ocurre, digamos, yo me crié y me eduqué escuchando recitar a mi mamá, que es recitadora, digamos, y que ha tenido una vinculación estrechísima, digamos, con la Escuela Nacional de Declamación, que fue compañera de Antonio González, el Pampa, en sus espectáculos, digamos, integrante del elenco del Show del Mediodía en la década del 70, digamos, donde exactamente lo que defiende es lo otro. Claro, sí. Bueno, o propuestas como desde el punto de vista coreográfico fue con la dirección de Marina Cultelli, en el cual trabajamos. Marina trabajó sobre el Padre Nuestro latinoamericano de Benedetti, y bueno, y se trabajó una performance compleja por el momento, porque además el arte estábamos prácticamente censurados, y también porque Marina optó por un elenco abierto, es decir, si bien habían profesionales, actrices y actores, y teníamos bailarines, también había otros integrantes en el elenco que eran personas que no son artistas, no tienen ninguna vinculación con el arte más que disfrutarlo. Y fue todo también un trabajo, porque ahí, ahora escuchándolos, es como que entra otro perfil, ¿no? El tema de cómo corporalmente, se decía, además, claro, del texto, ¿no? Pero cómo corporalmente hay que... no hay que ser literal, es decir, si en el poema dice, no sé, te doy un beso, de ir y darle el beso, ¿no? O sea, algo como algo tipo,
con bastonero, es decir, te va diciendo lo que tenés que ir haciendo en la danza. Entonces, también complejísimo, ¿no? Porque como el texto, que es muy conmovedor, muy actual, además, compromete toda esta otra parte, digamos, corporal. El tema es, lo importante es el Padre Nuestro latinoamericano, lo corporal tiene que encajar, tiene que estar amalgamado, tiene que generar sinergia, pero no puede opacar el contenido fundamental. Entonces en eso también, digamos, hay como otras posibilidades, lo cual, digamos, además, Marina Cultelli trabajaba excelentemente bien la performance, y para mí también es una directora sensacional, porque tiene en cuenta todo esto, y buscar también que los propios protagonistas, cuerpos protagonistas que van a trabajar con esa poesía, también encuentren sus maneras de decir corporalmente, aún sin tener, digamos, una formación desde el punto de vista técnico, ¿no? en lo corporal. Entonces sí, también una cosa interesante está también otra. Yo lo que defiendo en alguna medida es que en función de integrar las cuestiones más contemporáneas o más actuales, que no se descarte ni se catalogue como obsoleto y perimido todo lo anterior. No, claro. Yo defiendo la idea de que todo tiene que convivir, porque hay un público para lo otro. Obviamente. Sigue habiendo un público para lo otro. Entonces, a mí me parece que en estas nuevas corrientes, ese ha sido uno de los errores. Ha sido un error descartar lo clásico, o lo que fue clásico en determinado momento, para sustituirlo, por estas nuevas cuestiones, que a mí me parece fantástico que ocurra. Lo que defiendo es que persistan lo otro, claro, hasta que se desvanezca y desaparezca por sí mismo, pero no de manera obligada No, claro, lo que pasa es que también, es decir, hay una forma de decir que se permite, por ejemplo, o es mucho más, el oído acompaña mejor, por ejemplo, si vamos a leer un soneto, bueno, ahí sí se puede, pero ya hay formas ya desde la misma creación que ya no se prestan para cierto tipo de interpretación. Eso es como no sé, tocar un vals con una letra de otra cosa, de otra música. Pueden convivir, pero tampoco es del todo natural eso, ¿no? Yo recuerdo, ahora que Sheila estaba hablando de actividades artísticas, y en torno a esto que planteaba Diego, de diferenciar a veces lo que es una lectura y darle a la lectura el carácter de un hecho en sí, y que se transforma en una situación artística de un carácter determinado, y lo que es generar una actividad escénica. Entonces me estaba acordando de por allá por el año 89, un espectáculo que se llamaba Entre Tango y Tango, que desarrollamos con nuestro elenco de aquel momento, que se llamaba Pueblo Danza también, éramos mucho más jóvenes, y que se presentó en el Teatro del Galpón, y que estaba a cargo y en torno a la poesía de un entrañable amigo, Mario García Santos, una cantidad de músicos, que ahora, el otro día tenía a mano el programa, ahora no lo traje. Una cantidad de músicos y de cantantes impresionante, haciendo su música y acompañando muchas veces y nosotros con nuestro elenco tratando de generar una estética coreográfica que no fuera, como decía Sheila, nos planteamos aquello en aquel momento, no
algunas críticas incluso de poetas, a través de los medios de prensa, el hecho de que no ilustrábamos literalmente. Se nos planteó en la prensa como una crítica concreta que la danza no ilustraba lo que estaba diciendo el poeta, a lo cual nosotros dijimos, bueno, muchas Ahora quiero que hablen 50 minutos porque quieren... gracias, que se dieron cuenta. Agradecido totalmente que comprendió el señor. Sí, sector ilustradores es en otro lado. Nosotros éramos artistas que estábamos en escena tratando de volcar nuestra sensibilidad relacionada con la lectura de esa poesía. Pero sí recuerdo esa lectura enfática de Mario García. Mario García leía de una manera como vivía, creo, muy apasionada. Y nosotros elegimos... Creo que cuando... Nosotros elegimos para nuestras partes coreográficas, que no eran con música en vivo, porque en aquel momento los presupuestos eran muy difíciles, muy complicados, y por lo tanto ensayábamos todos por separado y nos juntamos en el avión, como cuando se acuerdan cuando la selección uruguaya se juntaba en el avión. Nosotros nos juntamos en el hall del teatro, todo el elenco. Entonces nosotros ensayábamos por separado con música grabada, y habíamos elegido justamente por Bueno, escuchábamos el tema Mi Refugio del gran compositor Juan Carlos Cobian, y que interpretaba en el piano Luis Pasquet. Esto es una grabación del año 73 de un disco muy muy interesante que ha sido reeditado en el año 2014 por Ayui, en el que Pasquet graba. Podías mirar por ahí a ver si se aparecía algún otro amigo tuyo o algo. Entonces vos tenías que esperar turno, que se desocupara una cabina. Y aquellos auriculares. Y aquellos auriculares, cuando se desocupaba la cabina,
entrabas con tu pila de disco y ahí elegías porque no te Claro. alcanzaba la plata para comprarlos todos. Y vas a Claro. tener que elegir algunos. Entonces allá ibas. Y me acuerdo el impacto que me produjo. Esa fuerza, esa potencia, ese... Y lo intentó él varias veces en algunas composiciones que tiene. Principalmente me acuerdo de la milonga del Chiqui, donde intentó generar con estilo milonguero, pero tratar de introducir potentes rap que provenían de su experiencia del rock en la entrada, esos riffs potentes para empezar, y él me decía que también lo veían otros músicos, como por ejemplo en Pasquet. Sí, en realidad hay una cosa muy muy importante de observar, por lo menos en mi criterio, que todos estos músicos, hablando de Pasquet, de Manolo Guardia, que vamos a hablar también, eran músicos que tenían influencias musicales de todo tipo, pero a la hora de interpretar, por ejemplo, el tango, le ponían lo suyo, pero respetaban siempre el tango. Es decir, no se iban por las ramas y hacían cosas. Siempre era como una cosa medida y de buen gusto. Ahora vamos a escuchar el tango Rojo Antiguo, y mientras que Henry lo prepara, voy a leer solamente un parrafito de Amílcar Greco en la presentación de este disco, que decía: puedo decirle que Pasquet es un gran pianista que domina los matices, que su excepcional imaginación le permite recrear las tareas musicales que encara con su cuota parte de talento, que, en fin, maduro, espontáneo, sensible, informado, es el cabal representante de una profesión en la que no basta la técnica, el ejercicio constante, sino que necesariamente exige un gran sentido estético y una no menos comprometida creatividad. Yo creo que eso resume un poco. En el tango Rojo Antiguo que vamos a escuchar, los a domicilio en zona Costa de Oro, Ciudad de la Costa, Pando y Barros Blancos. Podés comunicarte a través del 097-491-077. Agua del Parque, la mejor calidad en agua en la puerta de tu casa. Dimpura 3D, el mejor servicio de impresión 3D en Montevideo. Ignacio Medina 3257, Parque Posadas. Podés comunicarte con Dimpura 3D a través del 091-037-258. que hay humor en la forma de tocar, en los arreglos, nos estaba tomando el pelo a los escuchas, porque hay juegos y hay fragmentos, está tocando algo y hay fragmentos de otras cosas, y también es muy conocido, por ejemplo, el Feliz Cumpleaños tocado por él con estilo Chopin y de estilo Bach, y entonces hay un humor ahí. Bueno, formalmente lo que podemos decir es que yo creo, antes de sí, que entre Manolo Guardia, que nos vamos a deber y vamos a tener que preparar con tiempo y invitar a algunos humoristas uruguayos
Yo con ese Claramente. humor tan especial, ahora decías Cook Esclavo y me acuerdo del pequeño La Rosa Lustrado. Es una escuela muy, pero muy interesante. Wimpy, Peloduro, el mismo Barry con su comisario Cerro Mocho. Digo, vamos a tener que recopilar y armar porque realmente vale la pena revisitar una escuela de humor uruguayo muy profundo, que capaz que no era un humor de la carcajada, es un humor de la sonrisa cómplice, yo creo que es material muy interesante para un programa. Pero ahora estamos Sí. en Ahora Manolo estamos Guardia. con Manolo Guardia Fiancini, que nació el 8 de enero del 38, fue pianista, compositor y humorista. Falleció en 2013, no hace tanto que falleció, el 13 de marzo. Comenzó tocando y estudiando en el Conservatorio Collier, justamente, al igual que Luis Pasquet. Y su lanzamiento profesional fue en un programa de radio y en una orquesta típica que dirigía Miguel Ángel Mansi. Hace poco descubrí una grabación en un 78 revoluciones, pulgadas, ¿no? Sería un disparate. 78 revoluciones, que está la orquesta esta, y eran todos niños. Sí, Y Manolo Guardia tenía 13 años y un cantor que tenía 8, y se escucha ahí la grabación, muy interesante. De ahí surgieron varios. Sí, Surgieron muchísimos, varios claro, cantantes sí, sí. uruguayos y actuales que todavía están circulando. Exacto. Bueno, la escuela de tango de Manolo Guardia, dicho por él en algunas entrevistas, fue César Zagnoli. Y dice que le robaba muchas cosas, ¿no? Viendo cómo se aprendía antes. Y creo que hay que seguir aprendiendo, mirando y escuchando y robando cosas. Es lo importante. Fue un músico de jazz muy interesante, muy importante, y en un momento creó junto a George Ross, que hemos escuchado aquí en algún otro programa, toda la parte del candombe de vanguardia. Eso fue con un motivo comercial que después fue por otros lados y generó cierto interés en las composiciones, sobre todo algunas son palo y tamboril, chicalanga, que se siguen tocando hoy. En cuanto al tango, el comienzo fue a raíz de la fundación del Club de la Guardia Nueva por Horacio Ferrer, Boris Puga y tantos otros. Él fundó el Quinteto de la Guardia Nueva. Eso no fue grabado, aunque sí hace unos años está en circulación un disco también editado por Ayui, que puso a disposición grabaciones tomadas de alguna actuación, y ahí podemos escuchar. Bueno, este conjunto estaba integrado por Federico García Vigil en contrabajo, Ariel Martínez, el olvidado músico que es importantísimo como ejecutante de bandoneón, y después en toda la parte de su estudio de la música contemporánea, y con cintas magnéticas y cosas de esas. No tocó más el bandoneón hasta que falleció. Federico Britos en violín, Eduño Yelpi en guitarra, que después fue sustituido por Eduardo Mateo. Cuenta también en entrevistas Manolo Guardia que le hacía partes especiales para que toque los tangos a Eduardo Mateo. No lo tenía Eduardo Mateo tocando tango. Sí, porque era un quinteto a la forma de Piazzolla, ¿no? Entonces había guitarra eléctrica,
y había muchas cosas ahí interesantes para hacer. Bueno, después lo importante, pienso yo, en cuanto al tango y Manolo Guardia fue la fundación de la Camerata. La Camerata fue un conjunto de músicos que no eran tangueros, eran músicos sobre todo de la Usodre. Por ejemplo, Manolo Guardia en piano, Carlos Vinitsky y Nelson Gobea en violín, Moisés Lasca en viola, Vinicio Ascón en cello y García Vigil en contrabajo. Entonces era un conjunto de cámara que en determinado momento se pusieron a tocar tangos. Y ahí me parece que eso fue como lo importante que se puede ver, la concepción musical dentro del tango, de los arreglos y las composiciones de Manolo Guardia. Después dice la biografía publicada en Música Uruguaya que el vínculo con la izquierda y la militancia política de los integrantes de Camerata les valió la represión y detención luego del golpe de Estado en el 73. Estuvieron secuestrados y bajo tortura sus músicos, y luego de ser liberados, la gran parte de Camerata se fue para México y Manolo Guardia quedó en Venezuela. Entonces ahí está la separación de este conjunto. Camerata sigue tocando en México, grabó discos con otro pianista, y Manolo se quedó en Venezuela y después volvió a Uruguay luego de restaurada la democracia. Bueno, hay mucho para decir de Manolo Guardia. Pienso que todo lo que se puede decir no deja de ser vagas información y solamente eso. Pero me parece interesante, más que seguir hablando de Manolo Guardia, escuchar a Manolo Guardia. Sí, vamos a escuchar el tango Los Inútiles, que es del primer disco de Camerata, grabado en el 69 con esta formación, y fue grabado por un gran ingeniero de sonido, Carlos Piris, en Buenos Aires. Musical y danzario, la chamarrita. Y a propósito de las Islas Azores, se me ocurre comenzar graficando un poco desde el punto de vista musical con una versión muy actual, posterior al 2000, de un recital en vivo que realiza Marisa, una fadista maravillosa, que trae al recuerdo en un disco donde homenajea a Amalia Rodríguez, una chamarrita tocada al estilo 2000,
y donde podemos observar además auditivamente cómo celebra el público el ritmo de la chamarrita, de una chamarrita portuguesa actual cantada por Marisa. Sí, y realmente impresionante Marisa, una voz espectacular, una fadista que por otra parte aborda todo tipo de ritmos y con una solvencia increíble. Este material está en YouTube, el audio está extraído de una grabación en vivo de un festival donde había más de 5.000 personas y verla a ella, por otra parte, realizar incluso algunos pasos de chamarrita con las castañetas, con la forma como bailan los portugueses la chamarrita, a mí me genera un impacto muy grande, y ver cómo celebra el público su ritmo, ¿no? Pero un ritmo mucho más vivo el que estamos acostumbrados acá a escuchar en las chamarritas, sí, ¿no? tal cual, O sea, tal cual. Es que en la medida que la chamarrita va ingresando, digamos, a América, va adquiriendo distintos matices y distintas cadencias en cada uno de los lugares. En primera instancia llega a Brasil, y fundamentalmente se acriolla en el estado de Río Grande do Sul, digamos, donde conserva un ritmo ágil, muy alegre. Por lo general, digamos, son piezas musicales ejecutadas en tonos mayores, que lo que generan justamente es eso, digamos, una sensación de alegría y de festividad, que ahí, digo, ahora vamos a escuchar un ejemplo
de una chamarrita del sur de Brasil, donde podemos, reconocer la velocidad y el ritmo bastante similar a la portuguesa. Más característicos de la región de Río Grande do Sul justamente es la chamarrita, conjuntamente con la habanera, que ellos la integran a su repertorio musical y hacen un culto de la habanera, pero cuando tocan una chamarrita tienen un respeto particular, un respeto especial. Sobre todo, por más que la conformación musical, sea moderna, tratan, de elaborar el ritmo de la chamarrita sin la utilización de instrumentos exóticos como la batería, y la trabajan solo con los instrumentos tradicionales, lo cual no ocurre con la habanera. En la habanera, ya incorporan todo lo que tienen para la chamarrita, que es muy, muy particular. Uno de los más emblemáticos músicos de la provincia de Corrientes fue Tarragorros padre, no Antonio, que fue un emblema de la provincia. Y la forma como Tarragorros tocaba la chamarrita es realmente digna de analizar y de escuchar. Vamos a escuchar un tema, en el bolicho de Don Centú, Tarragorros.
Ahora, la chimarrita acá tenemos un pasaje desde Río Grande do Sul hacia el litoral argentino, y Laura Ayestarán nos dice que la chimarrita en nuestro país forma parte de lo que él llama el cancionero riograndense, o sea que proviene también de esa zona de Brasil. A pesar de lo cual, Fernando Assunção sostenía, incluso a los gritos si era necesario, que venía directamente de las Azores a raíz de unas poblaciones que se habían ubicado en Maldonado por la zona de San Carlos, y otra localidad. Directamente la chimarrita, un folleto sacado que le habían traído directamente de las Azores, a lo cual me acuerdo en un congreso una respuesta interna de Flor mientras íbamos caminando por las calles de Florida, que decía: lo que pasa que Fernando viene, su familia es de las Azores y él quiere que todo venga de las Azores, pero no hay que darle corte. En realidad sí viene de las Azores, digamos, pero claro, el proyecto que realiza, digamos, no. La diferencia es bastante más complejo que eso. Él quería en todo el momento polemizar, había una disputa, estamos hablando de que esto se había organizado hace muchos años atrás, y había una seria disputa con Ayestarán, que Lauro zanjaba muy hábilmente y de costado mientras estuvo vivo en las páginas del diario El Día, pero que una vez que se murió Ayestarán, Fernando discutía con Ayestarán con más soltura, ¿no? Le resultaba más sencillo discutir con Ayestarán después que Ayestarán se murió que cuando estaba vivo. Y él continuó esa polémica hasta el final de su vida, tratando de marcar una diferencia y de encontrar cosas distintas de las que había encontrado Lauro. Y esta era una en la que él se afincaba mucho, el tema de la chimarrita y esa ascendencia directa desde las Azores que él le adjudicaba a una colonia de azorianos que había recalado en Maldonado, que venían para Río Grande, pero que por unas tempestades habían cambiado el curso, habían recalado en el puerto de Maldonado y habían quedado instaladas en Maldonado. Pero bueno, va como anécdota. Claro, lo que es increíble es cómo un ritmo musical, digamos, tan particular como el de la chamarrita va adquiriendo determinadas cadencias dependiendo de la región geográfica por donde transita, y va adquiriendo a su vez, digamos, la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, ¿no? En Brasil la alegría sabemos que es desbordante, que tienen una característica ya de agilidad y de felicidad integrada, digamos, que ellos la manifiestan en forma permanente. El correntino también es un poco así, y muy patriotero, digamos, y los correntinos dicen: si Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar. Entonces, bueno, sin embargo, digamos, cuando uno habla de la chamarrita, sobre todo en la Argentina, inmediatamente la asocia con la provincia de Entre Ríos. Está íntimamente ligada a la historia, digamos, de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos la recibe, la acuna y la nombra su hija dilecta. Digamos, es el ritmo musical por excelencia representativo de la provincia de Entre Ríos. Y ahí aparece, digamos, un personaje, un recopilador, digamos, un compositor y un cantor y músico que se llama Linares Cardoso, que recoge una enorme cantidad, digamos, de chamarritas y compone otras, y le imprime a la chamarrita un ritmo muy característico y muy particular que solo se toca de esa manera en la provincia de Entre Ríos, con una cadencia totalmente diferente a las que venimos escuchando hasta ahora, donde la guitarra comienza a tener una mayor preponderancia, aparte del acordeón, pero fundamentalmente baja la velocidad y empieza a aparecer una cadencia mucho más nostalgiosa que lleva, incluso desde el punto de vista del baile, al enlace apretado, digamos, y a bailar la totalidad, digamos, de la danza en forma enlazada.
Acá tenemos una chamarrita, digamos, de un exponente de la provincia, el chamarritero entrerriano, se llama nada más y nada menos, digamos, donde nombra distintas localidades de la provincia en una versión que se llama Chamarriteando. Soy de Entre Ríos, corren mis venas, sangre aborigen de los Mimanes, mal llamados indios, dueños de la tierra más chamarritera. Si mi alpargata tiene bigotes, Oriajucito, mi chiripá, es porque anduve con Bicho Díaz chamarriteando allá por La Paz. Lunes o martes y no aparezco, ni por mi rancho ni a trabajar. Es que me ha llevado Claudio Romeo chamarriteando pa' Federal. Si veo en San Justo al Manco y Lachas, Víctor Velázquez en Villaguay, Chupa Segura de quien les habla y José Curvelo en el Uruguay. Chamarriteando llegué, chamarriteando, chamarriteando me voy, chamarriteando, chamarriteando llegué, chamarriteando, chamarriteando me voy, chamarriteando. Fin de semana de Adolfo Coso allá en Gualeguay. Después me tomo varias luceras con los espías y en Ordinarray. Medio en pedito me voy a Luca, en Locapurro no tengo fin. Meta acordeón, el Hugo Agustina y la jineteada de Pascualín. Si veo en San Justo el Manco y Lachas, Víctor Velázquez en Villaguay, Chupa Segura de quien les habla y José Curvelo en el Uruguay. Chamarriteando llegué, chamarriteando, chamarriteando me voy, chamarriteando, chamarriteando llegué, chamarriteando, chamarriteando me voy, chamarriteando, chamarriteando llegué, chamarriteando, chamarriteando me voy. Bueno, ahí teníamos la cadencia de la chamarrita entrerriana, que obviamente es diferente a lo que veníamos escuchando. Y si seguimos bajando por el litoral uruguayo, Salto, Paysandú, que limitan con la provincia de Entre Ríos, y llegamos al departamento de Colonia, donde hay una cosa fantástica que ocurrió, y es que una de nuestras referentes poéticas y musicales que nos conecta tanto con nuestra infancia, como fue la poetisa y cantante María Elena Walsh, en uno de sus discos compone una chamarrita que le dedica
a Colonia del Sacramento. Y me gustaría compartirla, digo, porque por otra parte tiene también la cadencia de la chamarrita entrerriana. Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental. Interesa menos. No, creo que lo que Flor hace además es a la pareja, a la danza de pareja, y en este caso suelta, le da una interdependencia a través de la segunda parte fundamentalmente, de la coreografía, que es una interdependencia mínima que está dada a través de la formación en Flor y de esa digamos esquema espacial desde el punto de vista coreográfico. De todas maneras, hay algo que también como crítica quisiera plantear, y es que por favor hagan la parte del fideo fino como va, no esas idas y venidas acercándose la pareja. A ver, es un fideo fino, y el fideo fino tiene una distancia que le da velocidad a girar y va con los brazos extendidos. No hagan esas cosas al centro que se acercan y se alejan, tipo no se sabe qué cosa. Es un fideo fino, compañeros. Sí, digo, y otra cosa, digamos, que es hay mucho material hay mucho material en YouTube, digamos, para observar y para ver de buenos bailarines ejecutando y bailando chamarritas de diferentes formas, digamos, pero si observamos una buena pareja entrerriana bailando la chamarrita es un deleite. Pero ahora yo supongo que nos vamos a ir con música de chamarrita. Tendremos alguna más para pasar, pero ya se va terminando la hora de este 9º programa de Reconocer Radio. Queremos saludar a la audiencia y nos vamos a ir con música de chimarrita y haciendo fideo fino por la puerta y con una del estudio uruguaya. Pues llegamos al Uruguay con la voz de Pablo Estramín y la chamarrita de Rivera. La calandria cantora que trae en su verso canciones de amor. Vos sos del norte la gloria, dulzura y hechizo, mujer y canción. La chamarrita lindona de allá de la sierra te trajo su voz. Con gusto a flores camperas, perfume de monte, guitarra y fogón. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Rivera, que silba el viento en las cañas y paseas por la frontera. Chamarrita, chamarrita, vos sos linda y querendona, sos como humilde florcita y suspiro de acordeona. De historias lejanas que traen el recuerdo y no se olvidarán. Herencia fiel del abuelo, costumbre de un suelo que no morirá. Naciste allá en Entre Ríos, paseaste tu estampa por el litoral. Llegaste a estos pagos míos trotando en las ancas de un viejo cantar. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Rivera, que silba el viento en las cañas y paseas por la frontera.